Buenos días, hermanas, hermanos. Ahora más hermanas que hermanos. Bueno, pues es domingo. Una vez más, qué rápido se va la semana. Pero bueno, ¿y qué digo la semana? Ya se pasó medio año casi. Así de que, hermanos, es algo que no podemos detener, es el tiempo. El tiempo avanza, el tiempo hace su trabajo. El tiempo nos hace lucir diferentes, etcétera, etcétera. Así de que, bueno, vamos a aprovechar el tiempo esta mañana. Semana pasada terminamos el estudio de lidiar con la tentación. Y esta mañana es simplemente un enfoque, es el último estudio de este libro, que podríamos relacionarlo con la tentación. Podríamos relacionarlo. Lleva por título ¿Cómo evitar un espíritu crítico? De crítica. ¿Ok? Así de que vamos a estar esta mañana en el libro de Números, capítulo 12, verso 1 en adelante. Y vamos a hablar del tema de la crítica, lo que sucedía en el pueblo de Israel. Acá no sucede eso. Acá no criticamos, acá no, ni por nuestro pensamiento pasa. No veo ni una sonrisa, pero bueno. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este nuevo día, este domingo que tú nos has permitido, Padre, despertar, que tú nos has permitido y nos has dado la fuerza para estar aquí. Bendito Dios, te damos las gracias por tantas y tantas bendiciones a través de la semana, por tantas cosas que tú has provisto, por tantas cosas que hemos recibido sin ni siquiera pedirlas. Bendito Dios, esa es tu misericordia, ese es tu amor hacia nosotros. Bendito Dios, estamos aquí para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir creciendo en ella, para seguir, Padre, entendiendo qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Te damos las gracias por la oportunidad. Y así te pedimos, Padre, por este tiempo, te pedimos por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Padre. Te pedimos por sus vidas, te pedimos, Padre, que tú pongas nuestro oído atento, Padre, a tu palabra. Que pongas nuestro corazón dispuesto a recibirla. Y así te pedimos, Padre, por aquellos que no han llegado, aquellos que vienen en camino. Aquellos que por cualquier situación que tú ya conoces, Padre, no podrán estar aquí en esta mañana. Sea enfermedad, sea necesidad, sea lo que sea, Padre, tú lo conoces. Y los ponemos en tus manos también, pidiendo que tú sigas obrando en sus vidas, así como te pedimos que obres en las nuestras. Bendito Dios, ciertamente seguimos oyendo de casos de COVID. Seguimos oyendo de esa enfermedad, Padre, que paró al mundo por algún tiempo. Bendito Dios, pero ciertamente, así como seguimos oyendo de esa enfermedad, seguimos confiando en ti. Seguimos, Padre, intercediendo por aquellos que están atravesando en esta situación, en esta enfermedad. Pidiéndote, Padre, que tú les des las fuerzas, que tú les des la salud, Padre, para seguir adelante. Padre amado, pero ciertamente no es la única enfermedad de la que podríamos hablar. Ciertamente estamos en un mundo lleno de enfermedades, Padre, y cada día más. Cada día resultan nuevas enfermedades que no conocíamos. Pero tu gracia sigue siendo grande, Padre. Tu misericordia sigue siendo abundante. Bendito Dios, por eso que venimos delante de ti, Padre, a descansar en ti. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes en esta mañana, que seas tú el que nos hable a través de tu palabra, el que nos hable a través de este pasaje, Padre.
y que podamos en realidad entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Padre amado, nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú el que nos hable. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cómo evitar un espíritu crítico? ¿Cómo podemos evitar esos momentos donde pasa por nuestro pensamiento el querer poner una crítica de algo, de alguien? ¿Verdad? Al parecer el pueblo de Israel lidiaba con esa situación de crítica. Criticaban esto, criticaban lo otro. ¿Y qué es criticar? Ciertamente pensamos tal vez que juzgar a alguien de alguna manera, pensar que nosotros podemos ser mejor que él o que ella en lo que está haciendo o en lo que está diciendo. Eso es una crítica. Y he oído que hay críticas constructivas. No sé si sea en realidad ese el punto, pero dicen, voy a dar una crítica para que mejore. Ajá. Es un consejo. Para molestar a uno, sí, exactamente. Lo raro de las críticas es que a veces son simplemente murmuraciones. Que no ponemos el énfasis para ir de frente a la persona y decírselas, ¿verdad? La compartimos con alguien más, la compartimos con el vecino, con el familiar, con el compañero de trabajo, pero no somos directos para ir hacia la persona y decirle, mira, esto es lo que yo vi, esto es lo que estoy percibiendo, esto es lo que tal vez tú podrías mejorar o cambiar, etc. O sea que son murmuraciones. Y aquí la primera pregunta nos dice así: ¿cuándo has criticado algo para luego cambiar de opinión? ¿Cuándo ha sido ese momento donde tú has criticado cierta cosa o cierta persona y al final de cuentas dijiste, bueno, no era como yo lo pensaba? Pero la crítica ya se hizo. La murmuración llegó a su punto. Y al final de cuentas te diste cuenta que no era como pensabas. En otras palabras, el daño ya está hecho. Porque sí, eso es a lo que llevan las críticas, a causar daño. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo ha sido el momento que tú criticaste algo y después cambiaste de opinión? Vamos a dar un ejemplo. Sí, pero sí viste a la hermana como viene el día de hoy. Y cuando terminó el servicio, no se veía tan mal. Puede ser. Esa es una crítica. O muchas veces, perdón, ¿Sí, no? juzgamos sin conocer. Por ejemplo, yo cuando conocí a una señora que no tengo amistad con ella, pero la conozco. Cuando la conocí de momento pensé que era madera o que era en su juventud haber pertenecido a algún tipo de ganga. Tres tatuajes en la cara. Aquí varias estrellitas tatuadas, lágrimas, y dije, ¿será esta madera? ¿Mataría gente o qué? Y resulta que se la pasa compartiendo cosas del evangelio. Y yo digo, pues a lo mejor yo juzgué nada más por simplemente a simple apariencia, ¿verdad? Que a como yo la miraba. Prejuzgamos sin conocer, ¿verdad? Y ese es el tema de esta mañana. ¿Cómo podemos evitar tener ese espíritu de crítica? Mire lo que nos dice el escritor, que es un pastor y que es algo que le sucedió a él. Nos cuenta su historia, un ejemplo. Dice, pasó hace más de 20 años, pero aún recuerdo, dice, aquel correo electrónico. Habíamos anunciado una decisión ministerial difícil para la iglesia, y aunque me imaginaba que algunas personas podrían no estar contentas del todo, no estaba preparado para lo que recibí. Un correo electrónico de un miembro de la iglesia que era largo, muy largo.
y lleno de palabras que cambiaría la clasificación de una película PG-13 a R. ¿Okay? Sí sabemos lo que eso significa. El cambio de palabras, el cambio de lenguaje, el cambio de demostración de lo que se está hablando. De tener precaución de lo que decimos, de cómo lo decimos, a simplemente soltar la lengua y decir lo que queremos. Con palabras obscenas, etc. Dice, esa era la situación. Estaba repleto de una furia desenfrenada. E incluso cuestionaba mis credenciales como pastor. Afortunadamente, él y yo pudimos arreglar nuestras diferencias y resolver el asunto conversando. ¿Y qué dijimos hace rato? ¿Qué son las críticas? A veces simplemente son murmuraciones entre uno y otro que no llegan directamente a la persona, ¿verdad? Lo compartimos con todo el mundo, menos con la persona que debe de saber. Se hace chisme. Y dice que ellos pudieron solucionar el asunto conversando. Aún así, a menudo vuelvo a esa experiencia como un recordatorio del impacto de ese tipo de crítica. Solo para aclarar, no era que yo estuviera más allá de la crítica, sino que la manera en que esa persona respondió podría haber causado daños graves a nuestra relación y a nuestra mayor obra para el reino de Dios. Existe lugar para confrontar sinceramente a otros cuando se hace con amor y gracia. Sin embargo, la madurez implica aprender a guardar nuestros corazones contra un espíritu crítico que no contribuye. Como aprenderemos en esta historia acerca de la crítica, ¿de quién creen? De María y Aarón, hermanos de Moisés, que hablaron en contra de su hermano, Moisés. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana en el libro de Números, capítulo 12, verso 1 en adelante. Cómo la crítica puede causar daño. Y no puede, causa daño. Números, capítulo 12, verso 1 en adelante. Y si alguien lo tiene, le invito a que lea del verso 1 al 3. Amén. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. María y Aarón, dice la palabra de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. María y Aarón, hermanos, sus dos hermanos, su hermano y hermana, hablaron en contra de Moisés. Estaban criticando algo, porque la realidad es que la crítica siempre encuentra excusa. Podemos criticar de cualquier cosa, podemos encontrar la más mínima situación para poner una crítica. Aquí están hablando de, la crítica es acerca de la mujer que tomó Moisés. Y créanme que esto era algo racial. La mujer cusita, dice que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Está aclarando que sí, ciertamente estaban hablando de algo que estaba sucediendo, de algo que había sucedido, de algo que era real. Pero ¿por qué querían hablar de la mujer de Moisés? ¿Por qué era causa de hablar la mujer de Moisés? Porque era cusita.
porque era de otro lugar, de otra raza, etc. Porque era tal vez más oscurita de lo que yo soy. Porque la mujer cusita era etíope, de Etiopía, de color oscuro, morenita. Eso les dio pie para hablar de ella. Y la realidad es que buscamos excusa para criticar a veces cosas que ni siquiera tienen que ver con lo que en realidad hay en nuestro corazón. ¿Verdad? Si seguimos leyendo la palabra de Dios, dice el verso 2, dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ahí ya la mujer no tenía nada que ver en el asunto. Ahí la cuestión y la excusa que fue para comenzar esa crítica tenía que ver con lo que en realidad había en su corazón. Que según ellos se preguntaban, y la pregunta es, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Solamente a Moisés está usando Dios? ¿Solamente él es el único, la única manera de la que Dios nos está hablando es a través de Moisés? Eso es lo que en realidad había en su corazón. Que ahora ya no tiene nada que ver con lo que inicia esta crítica. Que era la mujer de Moisés, que era de otra raza, que era de otra cultura, etc. La crítica siempre va a encontrar una excusa. Comienza a hablar de un tema que no es el tema. Comienza a hablar de un tema que no es el tema. Y al final de cuentas, lo que comenzó esa crítica no tiene nada que ver con lo que en realidad ellos querían expresar, con lo que en realidad había en su corazón y querían sacar a través de su voz. Y dijeron, solamente a través de, o por Moisés ha hablado Jehová. La segunda pregunta que se hacen dice, ¿no ha hablado también por nosotros? La realidad es que yo no sé si en realidad Moisés estaba presente. Pero lo que sí es real es que estaban hablando entre Aarón y María. Aarón y María, los dos hermanos de Moisés, que Moisés ciertamente era el menor. Pero están aquí hablando del tema de algo que en realidad ellos sienten como que, ¿acaso es Moisés mejor que nosotros? ¿Acaso nosotros nos falta algo para que Dios nos use? Pero es contradictorio porque ellos mismos están haciendo una pregunta. La segunda pregunta dice, ¿no ha hablado también por nosotros? En otras palabras, ¿no en algún momento Dios nos usó también? ¿O nos está usando? Simplemente lo que ellos veían es que tal vez Moisés tenía un lugar privilegiado, más cercano a Dios. Como que ellos envidiaban esa situación, como que ellos sabían que ese privilegio que Moisés tenía, ellos lo deseaban. Y ese es el punto, y ese es el punto de crítica. Cuando nosotros queremos ser como alguien, cuando nosotros queremos hacer lo que alguien está haciendo, cuando nosotros queremos tomar el lugar que alguien ya tiene, y entonces empezamos a ver cada más mínimo detalle de esa persona. Empezamos a ver de una manera negativa todo lo que aquella persona está haciendo y sigue haciendo. Aquí se hacen dos preguntas que era lo que en realidad había en sus corazones, que ya no tenía nada que ver con la mujer de Moisés. Cómo comenzó esa murmuración, esa crítica, esa conversación entre dos personas
que las personas de las que estaban hablando en realidad no estaban presentes. Aquí en la primera pregunta, María y Aarón daban a entender que su hermano estaba actuando como si él fuera el único medio por el cual Dios hablaba. Y esa crítica era una crítica sin fundamento. Porque si vamos al capítulo 11 de Números, Moisés en un momento le pide ayuda a Dios, ¿verdad? Y dice, busca 70 hombres. Busca 70 hombres para que te ayuden, dice yo, y yo derramaré sobre ellos de ese espíritu que tú tienes. Para que te ayuden. Y Moisés, esa es la petición de Moisés. Él en ningún momento quería ser el único. Él en ningún momento quería ser el que estaba privilegiado en lo que Dios estaba haciendo. Él quería que todo el mundo fuera profeta. Él quería que todo el mundo, el Espíritu de Dios fuera derramado sobre ellos para que Dios los usara. Entonces la crítica estaba mal fundamentada. La crítica que Aarón y María estaban haciendo no tenía un fundamento. Pensando que Moisés tenía un lugar privilegiado y no quería soltarlo. Y no quería que nadie más lo tuviera. Pero vemos que después de esas dos preguntas dice, la conversación era entre dos, pero alguien más oyó. La conversación era entre Aarón y María, pero alguien más oyó. Pero esa tercera persona no era para hacer un chisme. Esa tercera persona que nos está hablando aquí dice, y lo oyó Jehová. Dios estaba ahí en la escena, Dios estaba presente, Dios estaba escuchando la conversación de Aarón y María. Y es por eso que les digo que a veces esas críticas son simplemente murmuraciones, porque no queremos que nadie más las oiga. No queremos que nadie más sepa cómo pienso yo acerca de aquella persona. No queremos que nadie más sepa más de lo que yo estoy pensando de alguien más. Queremos que se quede ahí. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Jehová oyó. Jehová oyó. Y el verso 3 nos clarifica un poquito del carácter de Moisés. Nos clarifica un poquito de en realidad quién era Moisés. Simplemente aclarando para ver si estas críticas tenían un fundamento o no. Aquí podemos ver que la verdadera razón detrás de las acusaciones de María y Aarón fueron sus propios deseos. Lo que ellos querían. El lugar que ellos querían ocupar. Que era el lugar privilegiado de Moisés. ¿Quién me hace favor de ir al libro de Santiago, capítulo 4, verso 1? A ver, ¿qué es lo que nos dice Santiago 4:1? Si lo tiene, déle lectura, por favor. Miren lo que Santiago nos dice. Aquí Santiago identificó la causa de las guerras y los pleitos entre los creyentes. ¿Qué son? Dice que son. Y lo dice con una pregunta, dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros?
no es lo que nos lleva a todos esos pleitos y esas guerras, todas aquellas cosas que hay en realidad en nuestro corazón, que están ahí combatiendo y de repente salen y florecen. ¿No es acaso esas cosas que hay en nosotros mismos lo que nos lleva a todas esas guerras y pleitos? Pero vemos que Dios escuchó esta conversación. Dios no solo escuchó la queja de Aarón y María, sino que también vio el carácter de Moisés. También vio el carácter de Moisés y nos lo describe en el verso 3. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso. Era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí nos describe y toma el momento para describirnos en realidad quién era Moisés. Un hombre manso. ¿Qué significa eso? Humilde. Y no sé si han oído esa frase que dicen por ahí, que hay que ser mansos, pero no mensos. Yo no sé qué significa eso en realidad, pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice que Moisés era un hombre muy manso, muy tranquilo, muy apacible, muy humilde, muy apaciguador. Aquí Dios describe el carácter de Moisés. Se le describe como un hombre manso, lo que sugiere que no era ni orgulloso ni arrogante, sino un hombre marcado por su espíritu apacible y modesto. La Biblia describe la humildad de Moisés como mayor que la de cualquier hombre en ese tiempo. Y es por eso que a veces vienen las críticas, hermano y hermana. Porque somos hombres y mujeres mansos. Y a veces creen que somos mensos. Quizá no va a decir nada. Si se enteran, no dice nada. No pasa nada. Y la crítica sigue y continúa creciendo. Pero vemos que el que tenía que oír oyó. Y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se desencadena el proceso de esta crítica que era entre dos personas? Tal vez las más queridas de Moisés, siendo su hermano y su hermana, pero que tenían algo en su corazón, que había algo que no estaba bien. Entonces aquí la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué tipo de situaciones nos tientan a criticar a los demás? ¿Qué hay? ¿Qué pasa por nuestra mente, por nuestro pensamiento en el momento que nosotros queremos criticar a alguien, o de algo que está haciendo, o de algo que está diciendo? ¿Qué situaciones son las que nos tientan a criticar a los demás? Piense en eso un minuto. ¿Qué situaciones nos podría llevar al punto de crítica? Podría ser la comida. No sé si alguna vez ha estado aquí en alguna reunión que no le ha gustado la comida. En una celebración. Híjole, ¿quién haría esta comida?
ser. Hablamos de la vestimenta hace un momento, ¿eh? Oh, mira cómo viene vestido el día de hoy. No, pero no, la verdad es que no se veía tan mal. ¿Y si oíste lo que acaba de decir? Y al final, no, pero creo que sí tenía razón. ¿Qué son esas situaciones que nos llevan al punto de crítica? Aquí tenemos que entender que uno de los frutos trágicos de la comparación y la crítica es la ruptura de la comunión, que tenía como intención que la compartiéramos. Así como lo hizo Caín y Abel, la comparación conduce a la destrucción. Sí sabemos lo que pasó con Abel y Caín, ¿verdad? Los dos llevaron ofrenda, pero una no fue agradable a Dios. Y entonces el que llevó la ofrenda que no agradó a Dios dijo, bueno, ¿y este qué? ¿Este qué tiene que yo no tenga? Porque la de él sí agradó a Dios y la mía no. ¿No trajo eso destrucción? Que mató a su propio hermano. Así como Abel y Caín, la comparación conduce a la destrucción del diseño de la comunión con los demás. La crítica nos lleva a la destrucción. Así como lo dice Santiago. ¿Por qué son todas estas guerras y pleitos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué suceden? Porque siempre va a haber alguien que piensa que es mejor que alguien más. Porque siempre va a haber alguien que piensa que puede estar en el lugar privilegiado de alguien más, haciéndolo mejor. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que tengamos en estima a los demás mejor que nosotros mismos. Quiero invitar a alguien que vaya al versículo 4 al 9 del capítulo 12 de Números, por favor. Amén. Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, se fue. Amén. Ahora vamos a ver el desenlace de esa crítica. Ahora vamos a ver el resultado de simplemente hablar sin fundamento acerca de alguien más. ¿Usted alguna vez ha oído esa frase bueno, no sé, a lo mejor se la dijeron a usted? Vete a la oficina del director. Cuando estaba en la escuela. Vete para la dirección. O alguna vez oyó que le dijeran, cuando llegue tu papá, vas a ver. ¿Alguna vez? Aquí pareciera que esto es lo que va a suceder en este momento. Aquí va a parecer que algo va a suceder, que alguien va a salir castigado. Dice la palabra, dice, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, vosotros tres, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión.
Pero vénganse para acá, vamos a arreglar algo ustedes tres y yo. Vénganse para acá. Dice, y salieron ellos tres. Entonces, Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y ambos, y salieron ambos. Ya Moisés quedó fuera de la situación. Pero a Aarón y a María es donde Dios los llama y los aparta de Moisés. Cuando usted fue llamado a la dirección de la escuela o a la oficina principal, fue por algo sin importancia. Lo llamaron nomás por llamarlo. Le dijeron, ve para allá nada más porque querían que fuera usted para allá. No, es porque ahí iba a haber consecuencias. Es porque iba a haber un castigo. Es porque algo estaba mal. Porque algo tenía que arreglarse. Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces, cuando ellos estaban en el lugar indicado, Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Vengan para acá. Vengan para acá, vamos a hablar, vamos a arreglar este asunto. Es momento de arreglar cuentas. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Dios les dice, pónganme atención. ¿Cuántas veces le ha dicho usted así a su hijo, a su hija? Ponme atención, porque una sola vez te lo voy a decir. Aquí Dios no les dijo eso. Nomás les dijo, escuchen. Escuchen lo que les voy a decir. Dice, Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Ese pensamiento, eso que hay en su corazón, está totalmente equivocado. No tienen fundamento, lo que están haciendo no tienen ningún fundamento. Mire lo que Dios les dice. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Dice, cuando haya un profeta, dice, esta es la manera en la que yo me le presento, esta es la manera en la que yo le hablo para que él hable al pueblo. Es a través de visiones, a través de sueños. Pero dice el verso 7, pero no así con mi siervo Moisés. Ese privilegio que ustedes piensan que él tiene, sí lo tiene. Ese privilegio que ustedes han creído que lo tiene, sí lo tiene. Pero ¿quiénes son ustedes para pedir? ¿Quiénes son ustedes para quererlo? Ese lugar que Moisés tiene, sí es un lugar de privilegio, porque dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Que es fiel en toda mi casa. En otras palabras, este es el resultado de su fidelidad. Este privilegio que él tiene es el resultado de su fidelidad. Dice, cara a cara hablaré con él. ¿Y cómo hablaba con los profetas? Dijo, a través de sueños y de visiones. Con Moisés dice, yo hablaré cara a cara, claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? En otras palabras le está diciendo, cuidadito y esto vuelva a suceder.
Cuidadito y esto vuelva a suceder, porque este es mi siervo que dice que es fiel en toda mi casa. Que él tiene un privilegio, que yo hablo con él de una manera diferente, que yo hablo con él cara a cara. No es a través de sueños ni de visiones. Y que él ha visto, dice, mi figura, mi apariencia. ¿Verdad? Recordamos que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí con Dios, cara a cara. Y Dios se lo confirma aquí a Aarón y a María. Esta es la manera en la que yo hablo con mi siervo Moisés, porque él me es fiel. Dice verso 9, entonces, después de que Dios le explica la situación, después de que Dios les dice la relación que él tiene con Moisés, que es diferente a la de cualquier otro profeta. Después de que él se los explica, dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Sabe lo que significaba el tabernáculo? Era el lugar de la presencia de Dios. Los llamó ahí. Y después los sacó. Y se vengan para acá. Eso que han hecho, esas murmuraciones, esas conversaciones, esas críticas no tienen ningún fundamento. Déjenme explicarle quién es Moisés. Déjenme hacerle saber por qué él tiene ese lugar privilegiado. Que es solamente a través de su fidelidad. Es solamente a través de la manera que yo lo voy a usar. Y lo que hay en su corazón en realidad no va a funcionar. Dice que entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Pero la pregunta que hace Dios es: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué pues ni siquiera pensaste cuál es el lugar que él tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Qué tipo de relación yo tengo con él y él conmigo? ¿Por qué no tuviste temor? Y simplemente dejaste que tu corazón te engañara. Dios aquí deja en claro cuál es su relación con Moisés. Hemos sentido a veces envidia, hermano y hermana, de la relación que otras personas tienen con Dios. Nos hemos sentido como que nosotros, ¿a dónde estamos? ¿Por qué no tenemos esa relación? Y eso nos lleva a la crítica, eso nos lleva a empezar a formar palabras, conversaciones que no tienen lugar. Porque pensamos que alguna persona, algún hermano o hermana tiene un lugar privilegiado con Dios. Dios quiere usar a cada uno de nosotros, hermanos. Pero cada uno y cada cual en su lugar. De la manera que Él ya ha decidido usarnos. Aquí tenemos que tener cuidado con cuestionar lo que Dios está haciendo y lo que seguirá haciendo en cada creyente. No nos toca a nosotros juzgar eso. Dios usará a cada uno de la manera que Él quiere usar. Pero lo que sí tenemos que hacer énfasis de lo que Dios habla acerca de esa relación con Moisés, ¿es a causa de qué? Dice
que de su fidelidad. Dice porque dice, Él es fiel en toda mi casa. En toda mi casa se refería a todo el pueblo de Israel. Dice, Él es fiel. Entonces la pregunta que cuando llegue esos pensamientos a nuestra mente y corazón, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué tan fiel soy yo con Dios? ¿Cómo me va a usar Dios? ¿Por qué no me está usando de la manera que yo quiero que me use? ¿Qué tan fieles somos nosotros con Dios y hacia Dios? Moisés era un hombre fiel, un hombre manso, más manso que cualquier otro hombre en la tierra. Era un hombre templado, un hombre humilde, un hombre que buscaba la paz, la tranquilidad del pueblo, no personal, del pueblo. Entonces, déjeme hacerle esta pregunta, hermano y hermana. ¿Qué precio pagamos al tener un espíritu crítico? Un espíritu de crítica. ¿Qué precio estamos pagando? Tal vez no hemos pagado el precio. Tal vez estamos en ese punto donde decimos, no pasa nada. Si yo critico esto o lo otro, no pasa nada. Mi conversación nada más ha sido con fulanito, con merenganito. No ha pasado de ahí. Pero dice que acá, ¿quién oyó? Dios. Dios oyó. ¿Y qué creen? Aquí vamos a ver el precio de esa crítica. Aquí vamos a ver el precio que María pagó por esa crítica contra un siervo de Dios, contra un siervo que era fiel y que mantenía esa relación con Dios. ¿Quién le da lectura al verso 10 al 15? Por favor. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón, a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿No puede ella ahora, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué precio estamos pagando, hermano y hermana? ¿Qué precio podemos pagar por la crítica que hay en nuestro corazón, en nuestra mente? Aquí el precio fue grande. Aquí el precio fue duro. Porque era un siervo de Dios. Hermano. Digo, por uno pagaron todos. Todos. Todo el pueblo tuvo que quedarse ahí estable, sin movimiento, por a causa de lo que acababa de suceder con María y Aarón. La nube era como Dios guiaba a su pueblo. Esa nube, de la que nos dice que la nube se apartó del tabernáculo. La presencia de Dios se apartó. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Cómo es la nieve? Blanca, blanca.
¿Tendrá que eso es una coincidencia? ¿Tendrá que ver eso como comenzó estas murmuraciones? Que era con la esposa, contra la esposa de Moisés, que era de un colorcito un poquito no tan blanco. O simplemente es el castigo que merecía. ¿Qué significaba la lepra para el pueblo de Israel? Pecado. Tenía que estar apartada por 7 días. Aquí viene lo difícil, no tan solo para María, sino para Aarón, que siendo el sacerdote, él tenía que comprobar que su hermana tenía lepra. Él tenía que decirle que saliera. Él tenía que tomar su lugar y hacer lo correcto. Dice, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. ¿Sí vieron que el castigo fue para María? ¿Y por qué para Aarón no? Aquí acaba de reconocer. Aquí Aarón acaba de reconocer que habían actuado de una manera incorrecta. No sabemos cuáles fueron las palabras de María. No sabemos si ella reconoció o no su error. No sabemos si ella fue la principal que comenzó esta crítica. Pero sí sabemos cuál es el resultado. Y sabemos y vemos que Aarón pudo entender y reconoció su mal. Y empezó a suplicar. Y empezó a pedir misericordia. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Quién tendría que haber sido el que tenía que venir delante de Dios y pedir? Aarón, el sacerdote. Y él es el que ahora está en humildad pidiendo misericordia. Él es el que ahora está suplicando a su hermano que interceda por él y por su hermano. El ofendido ahora tiene que interceder por los que estaban criticándolo. Pero vemos la respuesta de Jehová. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. No. Y eso tiene que ver con, en el libro de Deuteronomio encontramos lo que relaciona eso. Escupirle en la cara a alguien era una muestra de desaprobación. No se avergonzaría por 7 días, dice. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Después regresará, después de que el castigo haya sido cumplido, regresará. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces vemos el impacto que causó esta crítica. Esta conversación entre dos personas acerca de algo que había en su corazón. Que no tan solo fueron afectados ellos, sino todo el pueblo de Dios. Que no pudo avanzar, que estuvo estancado ahí, esperando a que se cumpliera el castigo. Vamos a concluir, hermanos, este estudio. En un mundo que se alimenta con las críticas destructivas,
Una de las maneras más poderosas de mostrar la verdad del Evangelio es mostrando cómo Jesús nos ha transformado. Somos por naturaleza propensos a la crítica, pero podemos ser transformados por el poder y la gracia de Dios para convertirnos en personas comprometidas con la reconciliación. Mientras el mundo se destruye, mostremos cómo el Evangelio nos permite edificarnos los unos a los otros. Edificarnos. Yo creo que sí puede ser que la gente siga diciendo que hay críticas constructivas. Pero dice que nos edifiquemos los unos a los otros. Y créame que la crítica va a ser una de las cosas que no van a edificar a nadie. Especialmente cuando son simplemente murmuraciones que pensamos que nadie va a oír, que nadie va a escuchar. Miren lo que el escritor dice aquí, dice: no hay señal más segura de estar apartándose y cayendo de la gracia que una predisposición creciente a encontrar fallos, errores y debilidades en los demás. Y aquí los voy a dejar con esta cita para que se la lleve, hermano y hermana. Primera de Corintios 10:10, que dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Que Dios me los bendiga, hermano.